Bienvenidos al episodio número 7 de la primera temporada de Hablemos de Autos. Hoy estaremos hablando un poco de la crisis del mercado automotriz. Yo soy Gustavo. Yo soy Gerardo. Y bienvenidos a este episodio. Bienvenidos a Hablemos de Autos, el podcast donde la pasión por los motores se convierte en conversación. Ponte cómodo, ajusta el cinturón y arranquemos juntos este viaje. En este episodio vamos a estar hablando de la crisis automotriz que se está viviendo a nivel global. Gera, comentanos un poquito de qué está pasando en este mundo. Bueno, ahorita lo que tenemos son varios factores. Hemos vivido en los últimos años lo que fue la pandemia, que afectó un poco la parte de la cadena de suministros. Tenemos problemas con tasas de interés en algunos países, principalmente Estados Unidos, restricciones, que tienes partes con restricciones o metas a cumplir. Por ejemplo, en la Unión Europea hay sus tasas de a qué año tienen que tener solo vender eléctricos. Tenemos problemas con algunas de las empresas que han sufrido bajas ventas. Es una combinación de factores porque, por ejemplo, vos estás mencionando aquí cosas que involucran la cadena de producción, cosas que involucran las ventas, cosas que involucran segmentos de manufactura, reglamentaciones y demás. Entonces, cuando mencionamos el punto de pandemia, por ejemplo, recordemos que en la época de COVID y post-COVID hubo una reducción en todo lo que eran microprocesadores, todo este tipo de semiconductores se vio afectado y afectaron muchos otros segmentos. Algunos tal vez recordarán la escasez que hubo hasta en el PlayStation 5, ¿verdad? Porque realmente no había este tipo de producción. La que salió ganando fue Nintendo en ese momento. Tan ágil, ¿verdad? Entonces, todo esto empieza a influir en la manufactura. En algunos países se incrementaron el precio de los autos. En otros países no había disponibilidad de autos nuevos, entonces también eso impulsó un poco la venta de autos usados. Entonces todo esto empieza a afectarse. Después, en términos de cadena de producción, pues todo este incremento en aranceles e impuestos y demás viene a encarecer también la producción. Entonces, todo esto de cierta manera impacta al consumidor porque al final el precio del carro subió. Sí, ahora, el precio del carro te sube. Tal vez ya no te están dando lo mismo o casi que te dan lo mismo por un precio más elevado. Eso te deja pensando y encuentras una oferta de autos más cómodos y te vas por ese lado. Por ejemplo, Nissan ha venido con sus ventas a la baja desde hace años. Mitsubishi ha tenido ventas a la baja, mismo Renault. Volkswagen ha tenido ventas a la baja desde hace rato. Y toda su gama. Vemos empresas como, marcas, como por ejemplo Maserati y su rumor de venta que se tiene actualmente. Incluso otras que sí han ido cambiando de dueño en los últimos años por sus problemas de ventas, cadena de producciones y demás. Eso es... ¿Y cómo se complica esto, verdad? Porque estamos hablando de que sube el precio, la gente compra menos, las empresas están vendiendo menos y por ende, y pues todas esas fábricas que tenían, en algunos casos están hablándose de cierres, ¿verdad? Realmente, vos mencionaste por ahí Volkswagen y sabemos que a nivel europeo está cerrando varias de sus fábricas y a nivel global también está cerrando fábricas porque no está produciendo lo que podrían producir. Entonces realmente, si yo tengo 4 fábricas trabajando a media máquina, mejor cierro 2 y me quedo con 2 trabajando full, ¿verdad? Y todo esto impacta pues al final en la economía, porque países como Alemania viven de la industria automotriz. Sí, muchos de los fabricantes tradicionales, o sea, muchos de los fabricantes tradicionales han venido con un problema, que es que sus ventas en China, el principal mercado automovilístico, han venido a la baja. ¿Por qué? Porque tienen una competencia muy grande, sus modelos ya se encuentran otras marcas que van de la mano y le compiten codo a codo y a veces en algunos casos, cuidado, no, hasta te ofrecen algo mejor por un precio más bajo. Y es también, bueno, vos mencionabas el factor de los chinos, pero cómo estas marcas chinas, aparte de
tener una expansión global fuertísima, tienen el apoyo estatal, digamos, lo cual les permite muy buenos precios, pero también han venido migrando a otros segmentos. Empezaron de carros más sencillos y ahora encontramos modelos súper lujosos de marcas chinas, ¿verdad? Entonces, todo esto viene afectando este proceso. Mencionaste por ahí también Nissan. Nissan es una de esas marcas que ya tiene al menos, que yo recuerde, por lo menos unos 5 años de que se oye que está en crisis. El año pasado se decía que tenía 18 meses para ver cómo sobrevivir y se habló de que se iba a fusionar con Honda y no se logró esa fusión. Realmente no pudieron ponerse de acuerdo entre el CEO de Honda y el CEO de Nissan. No llegaron a ninguna solución. Y eso trajo al traste la caída del CEO de Nissan, ¿verdad? De Nissan, porque le complica muchísimo. O sea, imagínense si su única posibilidad aparente, por lo menos lo que se decía en ese momento, era o nos fusionamos con Honda o nos caemos en 18 meses y no se pudieron fusionar con Honda, de todo pinta a que quizás para el otro año haya un cierre masivo de fábricas de Nissan o un cierre de producción. Pues, ha venido una reducción de producción, ¿verdad? Reducción de producción y cierre de algunas fábricas, pocas, pero sí se ha cerrado. Sí, porque recordemos que, por ejemplo, Nissan, Toyota y todas estas marcas no solo producen en Japón o en China, sino que también en México y Brasil, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica tienen fábricas, ¿verdad? Entonces, es un tema de cómo reducir la cadena de producción, cómo reducir los costos. Entonces empiezo a producir en México, por ejemplo, donde hay varias fábricas. Pero si esas fábricas no están siendo eficientes, si no están siendo necesarias, pues toca cerrar. Totalmente, pero fuera de esto, también otras de las empresas, como por ejemplo las del grupo Stellantis, se centraron en pandemia y antitos venían centrándose más en los segmentos más premium. Te están sacando autos, digamos, de segmentos más premium, más costosos, y fueron abandonando poco a poco los segmentos más económicos. Más populares. ¿Por qué? Porque los premium les da mejor, más rentabilidad, les devuelve más. Que los segmentos más populares, los más económicos, tienen una rentabilidad menor. Se centraron en esa otra parte, abandonaron una y sus ventas van cayendo. Pero aún así, pues las marcas norteamericanas como Ford, como la parte de General Motors y Grupo Stellantis se están viendo muy afectadas también por los aranceles, porque al final producen en Estados Unidos, pero sus piezas de ensamblaje vienen de afuera, ¿verdad? Entonces toda esta guerra que está ocasionando Donald Trump también les impacta por algún lado. Todo el pleito de Trump fue todo un problema porque, por ejemplo, muchas de esas empresas estadounidenses fabrican, sí, ensamblan en Estados Unidos. Estados Unidos, pero gran parte de las partes que ensamblan, digamos, el motor o partes del motor fueron hechas en México, en Canadá, o vienen de otro lado. Y todo viene y paga impuestos. Y todo va pagando impuestos. Ahora, tiene su tratado de libre comercio, algunas cosas se movían sin impuestos y ahora con el desastre que hizo Trump, ciertas partes van pagando. Igual encontramos marcas como Tesla o Rivian que se han enfocado meramente en el mercado norteamericano, ¿verdad? Entonces también eso los estrecha un poquito a nivel de crecimiento. Realmente, pues, Estados Unidos está un poco disminuido a nivel de producción. Alemania está un poco disminuida. Japón se ha visto afectado. Realmente, casi que a nivel global, todas las marcas están en este momento como en una pequeña recesión, ¿verdad? Porque, lo mencionamos, los precios han subido, vienen otros competidores por ahí, ¿verdad? Entonces, uno de los mercados más grandes es el chino y el chino está cada vez creciendo más. Entonces, ves una batalla, por ejemplo, súper agresiva en precios. Mira que el enfoque de muchas de esas marcas era: la mayoría de mis productos se venden en China. Pero ya no. Ese es el problema. Las marcas chinas han levantado la mano, han comenzado a venderse más en su país, y vemos que hay incluso marcas tradicionales han ido retirando el mercado chino. Y es que se han dado cuenta que pueden competir, ¿verdad? Porque realmente China es tan grande que ellos en algún momento decían: mientras yo venda en China y sea el número 1, 2 o 3 de aquí, con eso es más que suficiente. Pero vieron que ya pueden ser, tal vez no el 1 y el 2, pero el 5 o el 6 de Latinoamérica o de Europa, y
Y eso representa quizás hasta duplicar sus ventas, ¿verdad? Con precios muy, muy competitivos, porque recordemos pues que estas marcas en China tienen mucho apoyo estatal y han venido evolucionando muchísimo, principalmente porque el gobierno así lo ha manejado, ¿verdad? Recordemos todos los joint ventures, digamos, cómo el gobierno en su momento dijo, ok, usted es Mercedes-Benz, usted es Nissan, usted es Ford, quiere producir en China, perfecto, pero tiene que trabajar de la mano con nosotros, tiene que enseñarnos cómo usted trabaja, tiene que enseñarnos cómo usted diseña, tiene que mostrarnos qué es lo que usted hace. Y han venido aprendiendo. Sí, pero en ese momento, cuando se te abre un mercado tan grande, vos no pensás o no te importa eso, porque lo que te importa es vender. Tienes el mercado hoy, un mercado más grande del mundo, porque hablamos de cuando comenzaron a entrar, no había ni 10 carros por cada 1000 habitantes en China, entonces era un mercado pequeñísimo. Pero supieron hacer el proceso de aprendizaje, porque digamos, ellos pudieron haber seguido siendo solo el manufacturero, solo el operativo, pero su misma cultura china los hizo decir, usted me está enseñando, yo ya aprendí, voy a tratar de hacerlo yo, porque realmente evolucionaron un montón. Digamos, si uno ve los carros chinos de hace 25 años, eran como una bici, ¿verdad? Sí, actualmente China es la fábrica del mundo. Y después eran el clon del viejo. Lo hemos hablado otras veces, ¿verdad? Eran el clon del Corolla que ya salió, del Fortuner que ya salió, del Hilux que ya salió, etc. Y ya no, digamos. Y vemos marcas como Xiaomi, vemos marcas como Huawei, marcas que tradicionalmente venían de otros segmentos que no tienen absolutamente nada que ver con los autos, pero queriendo levantar la mano y decir, yo puedo hacer superautos también, yo puedo hacer autos superdeportivos y lujosos. Ahora bien, entonces, el ascenso de las marcas chinas, clarísimo que les afectó. Eso es clarísimo, significativo. O sea, no se puede negar. Y lo vemos aquí en Costa Rica. En Costa Rica, ahorita, según uno de los últimos reportes, habían alrededor de 60 marcas de autos que se comercializan acá, donde casi el 50% ya eran marcas chinas. O sea, la mitad de nuestro mercado ya tiene marcas chinas en venta. Si recuerdas, y cada vez que salimos a la calle vemos más carros. Si recuerdas, en un episodio pasado hablamos del top 10 de autos vendidos en Costa Rica. Teníamos un Chery entre esos 10 y teníamos un Jeep entre esos 10. Y no solo eso, también en episodios anteriores hablamos de cómo algunas de estas marcas ya tienen 20 años de estar en Costa Rica. Entonces no son exactamente la marca nueva que salió hace 2 o 3 años en China, que se está expandiendo, sino que son marcas que ya en Costa Rica tienen 20 años y en China tienen muchísimo más. Entonces, vamos a ver, retomando un poco, ¿consideras tal vez que hay un cambio en la preferencia del consumidor? Yo creo que se ha ido dejando a las marcas tradicionales de lado. Yo creo que el consumidor cada vez más, y no solo en el mercado automotriz, creo que en muchos otros mercados, ha entendido que a veces no hay que pagar más por menos, porque puedo pagar menos por lo mismo o quizás por más, ¿verdad? Entonces, creo que es todo un tema global, económico, o sea, oímos hablar a veces de recesiones económicas y otras cosas, pero es que también el consumidor ya no quiere gastar esas cantidades astronómicas en ciertos carros, pudiendo adquirir unos muy similares a precios quizás un 25% menores, ¿verdad? Porque realmente, si nosotros hacemos una comparativa y realmente... nosotros pues no estamos patrocinados por nadie, ni hablamos a favor ni en contra de ninguna marca, pero yo podría decir que, por ejemplo, basado en el episodio anterior de los pickups o de los subs, yo podría encontrar un modelo con características similares en $40,000, por poner un ejemplo, que es un presupuesto alto, pero digamos que $40,000, que en una marca tradicional me costaría 60. Vamos a ver, veámoslo. O yo puedo encontrar un vehículo de $20,000 que me ofrece casi todo o todo
lo que me ofrece un vehículo quizás que ronde los 30,000. Entonces, estamos hablando de posiblemente entre un 25 y un 50% de diferencia en precios, que al final, que el chino se deprecia un poco más, que la devaluación, todos se deprecian igual. Y aún así, igual. y aún así, si el vehículo me costó 50% menos, ¿qué importa si se me deprecia más? Al final siempre salgo ganando, creo yo. Ahora, porque al final te compras un carro de una marca tradicional de $60,000 y posiblemente 5 o 4 años después lo estás vendiendo a la mitad del precio. Ahora, por ejemplo, si te vas a comprar, pongámosle nombre, una Tucson, 45, 50 mil dólares aquí en Costa Rica, y te ponen la 4x4, la tope, creo que anda, sí, entre 45 y 50, por ahí anda, y te ponen a la par una Geely Starray, la versión 4x4 que anda por 40,000. Que posiblemente esa versión trae más cosas aún que... Es un carro que, en teoría, y cuando revisa las especificaciones, está mejor equipada la Starray. Posiblemente hasta más, con más hadas y demás. Más asistencias, con más bolsas de aire y todo. Y aún así yéndonos igual a unos 40,000, ¿verdad? Porque realmente podríamos hablar de uno un poco más, un paso más abajo. Por ejemplo, Coolray. Coolray tiene un muy buen precio, con muy buenas características, que prácticamente no se encuentran en el mercado. ¿Con quién lo comparas? Voy a ponerte otro ejemplo, digamos. No sé si has tenido la oportunidad de ver la Jaeco J8. Es un vehículo de 6 pasajeros, los 2 de adelante y los 2 de atrás son totalmente independientes, o sea, no tenemos, son 6, son 2, 2, 2, pero todas son butacas separadas. Es un carro que ronda los $50,000. Y es muy similar en tamaño y características a ver vehículos de 90. O sea, estamos hablando de casi $40,000 de diferencia. Sí, habrá el que dice que la marca, que la agencia, que no sé qué, pero es que si nos ponemos a ver el costo, realmente casi que yo puedo decir, Dave, si se daña me compro otro. Y la verdad es que no deja de ser cierto. No deja de ser cierto. O invertí menos. Y lo vemos mucho también, por ejemplo, en las flotas de trabajo. O sea, cómo la gente ha migrado un poco a estas marcas, sí, porque un carro de trabajo que recibe kilómetros diarios se deprecia aún más. Y si el carro me cuesta 25 o 50% menos, ya gané. Sabemos que la Hilux es de los más vendidos en Costa Rica, pero cada vez ves más pickups de origen chino, la Maxus, la T60, hasta la misma Power. La Power. Acaban de presentar la versión 2.4 y no tiene nada que envidiar. La Hunter, cada vez ves más carros de esos, pero enfocados hacia el área de trabajo. Hacia el área de trabajo, Fotón, digamos, tiene varias líneas. Camiones. Miras un montón de camiones Harrison de los de Geely. No, y no solo eso. Mira que, por ejemplo, a veces las empresas tiran hacia ambos lados. Y voy, por ejemplo, de Purdy Motor. O sea, todo el mundo sabe que tiene Toyota. Pero acaba de traer FAW Trucks. Entonces ya tiene su línea de camiones chino y su línea de camiones Hino del grupo, del grupo Toyota. Sí. Igual con las microbuses. Está trayendo también unas microbuses chinas que vienen a competir con las Hayase de Toyota. Y así han hecho muchas marcas. Entonces ofrezco las dos opciones. Si usted quiere el más caro y el más tradicional, pues aquí está. Pero también ofrezco este otro, ¿verdad? Entonces, realmente esa crisis que llamamos del mercado automotriz no ha sido más que una expansión y una globalización hacia otras marcas, porque realmente nos ampliamos. O sea, pasamos de tener 5 marcas, 6 marcas, 10 marcas, a tener 60. Y que gane el mejor. Y que gane el mejor. Que te ofrece más. Y al final es un tema de cuál es el que te beneficia a vos como usuario. Porque si yo soy un usuario que, por ejemplo, no tengo un kilometraje altísimo, que no necesito un carro excesivamente de arrastre o de carga o de cosas así,
y pues me puedo adecuar a casi que cualquier cosa del mercado, ¿verdad? Pues hay, como todo, hay tradicionales buenas, tradicionales malas, hay chinos buenos Ahora, y chinos malos. igual hay que, Hay que asesorarse, hay que probar, hay que ver, hay que buscar cuál se ajusta a su presupuesto, características y todo. Pero yo creo que más que una crisis, es una expansión del portafolio. Porque volvemos a lo mismo, y en el capítulo de Speak Up hablábamos del top 5 y nos quedamos como en 4, porque hablamos muy tradicional. Pero si ya hablamos de todo el portafolio de Pickup, o sea, yo calculo que podríamos sacar unos 20 carros fácilmente. fácilmente. Entonces ya es donde yo puedo Y decir, muchos bueno, que te compiten con los primeros con los sin mismos. ningún problema. Lo digo es que no tienen la tradición. Pero entonces pasé de tener 4 o 5 opciones tradicionales a 20 posibles. Entonces, pues ya yo diré, bueno, es que yo lo quiero para esto, esto y esto, pues me mantengo en este segmento o exploro en este otro segmento. Pero más que una crisis, por lo menos para el consumidor, ha sido una apertura de portafolio. Pues Totalmente. la crisis está en las ventas de las fábricas. Sí, claro, ya la automotriz vende menos. Pero De nuevo, el es consumidor tiene más opciones. Parte del tema de estas marcas tradicionales que han pasado a vender menos es lo que ya dijimos. Abandonaron un sector del mercado, Y apoyaron otro. se fueron por el sector que les daba más réditos por vehículo, abandonaron los sectores Populares. medios o bajos, los que le daban menos beneficios por auto, y le llegaron los chinos, estamos hablando de marcas hasta de India, no solo chinas, o sea, Y es que muchas marcas emergentes a ese usuario, llegar a ese segmento. ese usuario de lujo, vio que también hay lujo en otros lados. Entonces ya no tengo que quedarme solamente aquí. Incluso, o sea, vamos a ver, veámoslo de esta forma. iX1, ¿cuánto cuesta? Casi $100,000, ¿no? 7X de Seeker, desde $49,000. Sí, es una Y diferencia. la tope en 59,000. Es una diferencia increíble. Y dices, este carro se puede dar codo a codo con él. Sí. Realmente, pues tenemos muchísimo de qué hablar. Déjennos en sus comentarios qué opinan de este crecimiento de las marcas nuevas. Si ustedes consideran que es una crisis o simplemente la apertura del portafolio. Y nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Pueden encontrar el capítulo completo en Spotify, YouTube y TikTok. También buscarnos en Instagram y Facebook. Nos vemos.